Egun on, guztioi, buenos días a todas y a todos. Pues es un auténtico honor, un privilegio y un placer estar aquí hoy presentando este documento, este plan de Bilbao para abordar la Agenda 2030, la Agenda Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empezar diciendo y aplaudiendo también la oportunidad, ¿no?, y la pertinencia de abordar este plan en y desde Bilbao. Porque este plan y este proceso se enmarca en un momento histórico no de momento de cambio, sino de un auténtico cambio, y un cambio de era, que es el que estamos afrontando a nivel planetario y la humanidad. Estamos abordando lo que llamamos los límites, ¿no?, de un modelo de crecimiento agotado, basado en el corto plazo y una mirada lineal a la realidad, ¿no?, que desconecta la dimensión social, de la económica, de la medioambiental y de la humana, y que ha generado límites, que afrontamos hoy como impostergables y urgentes, como decía Alcate. Límites en el ámbito no solo climático, sino en muchos ámbitos medioambientales, en el ámbito de la biodiversidad, en el ámbito de la acidificación de los océanos, en el ámbito de la pérdida de especies, en el ámbito de la desertificación. Límites también en el ámbito social, límites de desigualdades cada vez más profundas y lacerantes dentro de los países y entre países en el mundo, que provocan sociedades más convulsas que nunca, más expuestas, más ansiosas, como dice un filósofo del Instituto del Futuro, y más impredecibles que nunca. Esto genera esta convulsión, esta falta de estabilidad y de previsibilidad en el medio y largo plazo, precisamente provoca también límites en el ámbito económico-financiero. El ciclo económico-financiero global está expuesto en el corto plazo y no hay mercados, no hay economías, no hay sociedades suficientemente robustas, estables de medio y largo plazo, donde diversificar también y expandir también el ciclo económico-financiero global. Y eso responde también mensajes desde el ámbito financiero de cómo se está invirtiendo masivamente en generar esa estabilidad, esa previsibilidad, esas economías estables, previsibles de medio y largo plazo. No en vano, pues la financiación del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, con 750.000 millones de euros, responde a esta vocación por reexpandir, ¿no?, por financiar la capacidad de gobernar una transición hacia el medio y largo plazo. Por lo tanto, todos estos elementos son tendencias, un momento, insisto, de cambio de era, en el cual tenemos que transitar. La propuesta es transitar de un modelo de crecimiento de corto plazo, lineal, que nos lleva a un mundo de más de 2 grados centígrados y con los desequilibrios para todo el planeta y para la humanidad que eso supone, a un modelo de crecimiento, a un modelo de desarrollo humano sostenible, ¿no?, donde incorporemos la dimensión social, la dimensión medioambiental, la dimensión humana y la capacidad de gobernar y dar estabilidad a esa transición en nuestro modo de comportarnos en todos los ámbitos, ¿no?, sociales, institucionales, económicos, empresariales, etcétera. Entonces, estos son los límites que abordamos en este cambio de era. Naciones Unidas, en el año 2012, cuando hace una reflexión a mitad de camino en la Agenda de Desarrollo anterior, en Río+20, decide que efectivamente que Naciones Unidas tiene que generar una agenda, tiene que ser capaz de convocar una agenda que dé respuesta a estos retos de la humanidad y del planeta urgentes e impostergables. Y para abordarlos con tamaña profundidad y retos tan estructurales y tan transformadores, entiende que no es suficiente trabajar con los gobiernos estatales como ha venido haciendo Naciones Unidas tradicionalmente, que es fundamental incorporar a todos los actores que toman decisiones cotidianas en cada rincón del planeta, a co-crear, a codefinir esta agenda para dar respuesta precisamente a estos retos. Y en ese sentido, convoca no solamente a los gobiernos estatales, como digo, sino también a los gobiernos subestatales, a las ciudades, a la ciencia, a los paneles científicos, a la academia, al mundo empresarial, a la sociedad civil, a la ciudadanía en su conjunto, a un proceso de co-creación, a un proceso de definir conjuntamente cuál iba a ser la agenda, cuáles son los objetivos y cómo lograrlos para dar respuesta a estos retos urgentes e impostergables. Y así es como nace la Agenda 2030, con 17 objetivos, tan revolucionaria que salen 17 objetivos, que fue un auténtico shock, ¿no?, contracultural, como no sale con 8 muy bien definidos y muy comunicables, sino 17. Nadie entendía el número ni cómo se iba a poder implementar, ¿no?, algo tan comprensivo. Y el proceso que se siguió, entendieron perfectamente quienes lideraron esta agenda a nivel global,
que el valor de ese proceso no eran los 17 objetivos, era el haber incorporado a todos estos actores en la definición de la misma agenda. Porque esta agenda parte con un concepto vuelve a entender la realidad como sistémica, como compleja, vuelve a integrar los retos medioambientales con los sociales, con los económicos, con los institucionales y los humanos. Permite entender, insisto, la realidad tal como funciona. Desconectar estas dimensiones simplemente responde a una mirada lineal, ¿no? y solamente interesada en el corto plazo que ajena de estos desafíos. Por lo tanto, vuelve a adoptar una mirada sistémica a la realidad, a gestionar la complejidad. Es una agenda que no es una receta de Naciones Unidas a aplicarse en los países, sino que es un marco a construir conjuntamente. Es una agenda que convoca a pasar de la negociación, a la disociación de lo público y lo privado y negociar, a la colaboración, a entender que todos los actores tienen que abordarla conjuntamente, que es una corresponsabilidad de todos los actores conseguir avanzar estos retos. Por lo tanto, es una agenda que convoca a la colaboración multiactor y es una agenda que se va a construir en y desde cada territorio del planeta. Es una agenda que se ha de contextualizar, estos 17 objetivos se han de contextualizar en cada rincón del planeta, en cada territorio. Y en cada territorio se tiene que hacer local, tiene que tener cara, tiene que tener nombre, tiene que tener memoria, tiene que tener identidad. Se ha de hacer local, se ha de localizar en cada territorio del planeta. Y en cada territorio del planeta convocar, en esa misma lógica que hizo Naciones Unidas a nivel global, de convocar a todos los actores públicos y privados de cada territorio, a codiseñar la agenda del territorio, para que todos ellos, como decía Gonzalo, están convocados a implementarla conjuntamente, a apropiarse de la misma y a trabajar en colaboración para lograr avanzar estos retos en el territorio y contribuir de esa manera también a los retos globales que se van a construir de abajo hacia arriba, dando realidad, dando respuesta a los retos inmediatos de la ciudadanía. Y este es el reto que ha adoptado Bilbao, nosotros, adoptar este marco, adoptar este reto y además entender que este va a ser el marco en torno al cual construir un Bilbao, una ciudad de valores para el año 2030, una ciudad basada en los valores del desarrollo humano sostenible, que además conecte con los retos que tenemos a todos los niveles, dando respuesta a la ciudadanía, a cada uno de los bilbaínos y bilbaínas en el territorio, sin dejar a nadie atrás. Por lo tanto, este es el reto que tenemos por delante y el plan y el documento que estamos presentando aquí hoy. Es un reto que no se puede abordar si no es, yo creo que es tremendamente valioso el cómo también el método y el proceso que se ha seguido, ¿no? En primer lugar, intramuro al ayuntamiento. Es decir, la institución pública del ayuntamiento, investida de manera soberana por los mecanismos democráticos, es quien aborda la labor también de liderar, de poner encima de la mesa el proceso, y para eso internamente el ayuntamiento adopta un enfoque de coherencia de políticas. Y en esa línea se explica lo que contaban también el alcalde y Gonzalo, ¿no? Cómo se ha trabajado primero un mecanismo de generar apropiación dentro de las distintas áreas del gobierno. Se genera ese mecanismo transversal, esas lideresas que lideran cada uno de los ámbitos de transformación, ese liderazgo dentro de la Concejalía de Cooperación, Convivencia y Fiestas, que asume el reto de convocar al resto de áreas a generar, insisto, ese mecanismo interno, intramuro del ayuntamiento, para generar coherencia interna. Y luego abordar la capacidad de invitar y de sumar a los actores públicos y privados a construir conjuntamente este reto y generar raíces, generar ese espacio de cocreación. Un proceso que además es creo que ha sido tremendamente lúcido en el sentido de partir de una adecuada identificación. Hay muchos actores que llevan haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y era cuestión simplemente, en primer lugar, de identificarlos, de convocarles a estos actores del ámbito de la sociedad civil, del ámbito empresarial, del ámbito de la academia, convocarles a poner en valor ya lo que se está haciendo y sumarles a este proceso compartido que pone en marcha el ayuntamiento. El marco de implementación, esta metodología de alianzas multiactor para abordar este reto, ALMA 2030, en torno a estos 4 ejes que comentaba Gonzalo, creo que también es tremendamente transformador. Es abordar esta agenda con esa capacidad transformadora que tiene, ¿no? Y en ese sentido tiene que tener un enfoque cualitativo. Tenemos que hablar efectivamente de cómo generar esa ciudadanía consciente, tenemos que generar una cultura del desarrollo sostenible, tenemos que generar esa conciencia, movilizar toda la capacidad de invitar a la ciudadanía a que hay futuro, y que hay un futuro que está propuesto y que es real y del cual tienen que ser protagonistas.
Esa cultura de movilizar el arte, la cultura, la sensibilización, la educación para el desarrollo, es crítico. Es fundamental también trabajar cualitativamente en cómo cada uno de los actores se dota de capacidades, ¿no?, y de innovación primero para internalizar el desarrollo sostenible y los ODS en sus modelos organizacionales. Las instituciones públicas, el Ayuntamiento lo está haciendo, dotarse de capacidades pues, para generar un sistema de incentivos. Tenemos que hablar de cómo incorporar los ODS en los pliegos municipales, cómo incorporarlos también a distintos niveles de administraciones, en los sistemas normativos, en los sistemas fiscales. Hay que incorporarlo también en la forma en la que gestionamos las políticas públicas, dotarnos de metodologías, de indicadores adecuados para hacer potentes seguimientos, dotarnos de datos, insisto, para poder adecuar una hoja de ruta de transformación y ser capaces, sin que pierda la dirección estratégica, de adaptarla a contextos cambiantes, porque son hojas de ruta de largo plazo. Para construir una hoja de ruta a largo plazo tenemos que co-crearla y para eso necesitamos dotarnos de marcos jurídicos normativos que inviten, además de la coherencia de políticas internas del Ayuntamiento, a generar espacios de diálogo multiactor institucionalizados, con enfoque de colaboración. Tenemos que dotarnos también de marcos de diálogo adecuados con distintos niveles de administración, dar los debates adecuados a nivel de Diputación, a nivel de Gobierno vasco, a nivel también estatal y a nivel supraestatal con la Unión Europea. Hablar de estos retos, se toman decisiones en muchos ámbitos de administración que al final impactan en el territorio y tenemos que generar esas capacidades también. El mundo empresarial igual, tiene que dotarse de estas capacidades para internalizar en los modelos de negocio la sostenibilidad, y reportar adecuadamente, además, a sus grupos de interés, a sus inversores, a sus clientes, a sus cadenas de valor, lo sostenible que son. Hoy en día hay una directiva europea que va en esa línea, precisamente en esta transición global, ¿no? Se entiende cómo se le pide también al mundo empresarial que explique cómo gestiona sus impactos sociales y medioambientales. Ahí hay una oportunidad importantísima para sumarles al proceso, prepararles para la colaboración multiactor, igual que la sociedad civil, igual que el mundo académico. Luego, además, generar los espacios para co-crear esa visión de Bilbao 2030, esa ciudad de valores conjuntamente, ¿no? Cómo diseñamos los nuevos programas de mandato y identificamos también misiones conjuntas, hojas de ruta que aceleran la capacidad de impacto y de transformación. Y luego, por último, también lo decía Gonzalo, cómo es una oportunidad idónea para atraer, precisamente, si diseñamos hojas de ruta poderosas, robustas, bien co-creadas, con datos, con innovación y con taxonomías, vamos a ser capaces de hacer dos cosas vitales. Rendir cuentas de manera adecuada a la ciudadanía para reproducir ese círculo virtuoso de implicación y de participación y además dar las señales adecuadas al mundo inversor, a la inversión pública, con los planes Next Generation, la inversión privada fundamentalmente también. Hay toda una industria de financiación en torno a la sostenibilidad de bonos verdes, bonos azules, fondos de inversión de impacto, que están buscando proyectos robustos de transformación estables y previsibles de medio y largo plazo para que faciliten esa transición. Entonces, todo esto, además, también lo decía Gonzalo muy bien, hay que contarlo. Hay que contarlo con una lógica cualitativa, de dónde están los elementos de cambio, y cuantitativa. Hay que medir también con metas, con indicadores que nos permitan además compararnos, ¿no?, y medir los avances. Y con esta narrativa está el poder también, el poder importante de contar, ¿no?, de contar y proyectarnos internacionalmente, formar parte de ese proceso local global. Esta es la narrativa con la que Bilbao se va a proyectar. Y el mundo, y en esto también os puedo aportar también esa visión de cómo se ve a Bilbao desde fuera. Bilbao ya lo ha hecho anteriormente, Bilbao ha tenido la capacidad de transformarse. Bilbao ha sido un ejemplo de cómo ha convocado a todos los actores públicos y privados del territorio a reinventarse, a transformarse, y ha sido una señal para el mundo de esa capacidad de la ciudad como ecosistema. Y Bilbao lo vuelve a hacer. Propone volverlo a hacer, utilizar este marco para dar respuesta en este momento, de aquí al 2030, volver a avanzar, a liderar esa transformación de un ecosistema vivo que invita a todos los actores a proyectarse unos objetivos y unos valores que les son comunes a todas y a todos los bilbaínos. Por tanto, ese es el proyecto también de Bilbao, de contarse en torno a esta agenda, proyectarse en coherencia, además, con otros niveles también de territorio, con lo que se propone el Plan de Prioridades del Gobierno vasco, con lo que se propone la transición en el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, y proyectarse en contextos globales. Y lo puedo hacer, además, y esto ha sido uno de los grandes beneficios también, de poder ser elegida Bilbao como sede de Naciones Unidas precisamente para abordar esta agenda en todos los territorios del planeta. Esa sede Local 2030 en María de Haro responde a esta capacidad también de Bilbao de generar esta atención, ¿no?, el mundo global, de cómo es capaz de jugar un papel de referencia de la construcción de abajo hacia arriba, de local a lo global, de los retos del planeta de la humanidad.
Por tanto, este es el papel que tenemos por delante, esta es la oportunidad que tenemos por delante. Este es el plan que ha presentado el alcalde Gonzalo hace un instante y es el proceso que empieza ahora, no termina ahora. Se ha puesto en marcha con una dirección clara, con una propuesta clara. Está servido para acelerarlo y profundizarlo en los siguientes años, hasta el 2030, y es el reto que nos convoca y nos ilusiona a todas y a todos aquí hoy, y es un gusto, por tanto, presentarlo con todos ustedes. Muchas gracias.